nosotros en esta edición de Mesa Central, que continúa con lo prometido. La presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili. Natalia, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá esta mañana. Muchas gracias. ¿Tuvo la moneda temprano? Sí, tuve la moneda temprano. Pasando frío. Pasando frío. Un poquito de frío, sí. Ya, pero había una conmemoración entiendo, debe ser una conmemoración importante para el gobierno, los 49 años del golpe de Estado, ¿no? Así es, una ceremonia sencilla, corta, pero no por eso menos emotiva, con una exposición fotográfica de momentos de la moneda, del día del golpe en blanco y negro, muy, muy bonita. Y bueno, con unas palabras del presidente también muy sentidas, estaba la senadora Isabel Allende, Maya Fernández, en fin. Y bueno, los ministros, ministras. Sí, pues hay una generación, de hecho, la ministra del Interior también es parte de las víctimas en este caso. Así es. Se comentó en la moneda, a propósito, no por el acto, sino que esto de la amenaza a parlamentarios que está denunciando el presidente de la Cámara. La verdad es que yo estuve lejos del presidente de la Cámara, no alcancé ni siquiera a saludarlo, pero dentro de las pequeñas conversas que tuve no salió ese tema. No fue tema, digamos. No fue tema. Ahora, no. Seguramente va a ser, ¿no? Por supuesto. Porque parece grave. Absolutamente, y finalmente porque estamos en un Estado de Derecho, nuestras autoridades, siempre hemos dicho que en Chile las autoridades pueden transitar libremente por la calle, por lo tanto eso es un valor que tenemos como país y como democracia, así que hay que estar atentos. Ya, vamos a estar atentos a eso también. Por cierto, en la cobertura, hablemos del cambio de gabinete. Vaya paradoja la del PPD, ¿eh? No los invitaron a la primaria el año pasado y ahora están en el Ministerio del Interior. Como es la vida, Iván. Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. Sí, pues efectivamente nosotros creemos que aquí se juntan varias cosas y lo planteamos. Ha disfrutado un poco la paradoja, digamos, ¿no? Creo que las cosas... Somos humanos ya, okay. Y creo que además las cosas se ponen en su sitio. Puede que demoren un tiempo, pero se van poniendo en su sitio. ¿Y qué significa esto? Y lo digo de verdad desde una mirada humilde, digamos. Creo que toda esa denostación a los 30 años y a ciertas figuras en particular de mi partido que fueron parte de la campaña que hizo el Frente Amplio, rápidamente el presidente, y en esto nobleza obliga, fue uno de los primeros en señalar que no estaba por la teoría ni del reemplazo, ni de terminar con un sector político, y que al contrario, yo creo que el ejercicio de gobernar también ha dado cuenta de las vicisitudes, de las complejidades, y también, por cierto, de que en este cambio quizás se requería más experiencia y contar con una base de apoyo más amplia. Ya, experiencia y base de apoyo más amplia, ¿por qué? ¿Porque el gobierno después del plebiscito queda debilitado? No sé si porque quede debilitado después del plebiscito. Era evidente que el gobierno iba a estar con el apruebo porque finalmente lo que planteaba el texto de la propuesta constitucional es parte de lo que ha estado en el corazón del Frente Amplio y del socialismo democrático en cierta medida durante muchos, muchos años. Pero sí creo que había que darle un envión a lo que es la gestión de gobierno, que había estado quizás muy ensombrecida o muy cooptada por la agenda que tenía que ver con la reforma constitucional, con la aprobación del texto constitucional. De modo que había que dar un golpe de timón respecto de mostrar hacia dónde vamos y además con un elenco que, a juicio del presidente, pudiera hacerlo de manera más efectiva. ¿Fue un error que la gestión del gobierno se quedara como consumida por la campaña del plebiscito? A ver, insisto, yo creo que era muy difícil que el gobierno pudiese separarse de la campaña por los temas propiamente tal que estaban en el proyecto constitucional, Estado democrático de derecho, paridad, descentralización, en fin. Pero el gobierno fue suspendiendo cosas. Pero suspendió el TPP-11 para después del plebiscito, terminó suspendiendo los lineamientos de la reforma provisional para después del plebiscito, en fin, fue postergando cosas en aras de la fecha del 4 de septiembre. Digamos. Así es, yo creo que efectivamente una cosa era que el gobierno no podía estar lejos de lo que iba a ser la campaña del apruebo por una mirada ideológica, pero creo también que hay cosas de la gestión que se pudieron haber no retrasado, que se pudieron haber hecho antes. Y en ese contexto creo que se está retomando esa velocidad, retomando esa ruta, y que, por cierto, los temas que vienen hacia adelante son la prioridad del gobierno y son la prioridad también de los ciudadanos. Ahora, usted dice, se retoma la velocidad, se requiere experiencia, que supongo que se refiere también a largos años de trayectoria política de Carolina Toa, que encabeza políticamente el gabinete a partir de ahora. Pero, ¿qué significa que una militante del PPD esté en el Ministerio del Interior ahora? ¿Significa solo eso, que está aportando experiencia y velocidad, empoderamiento, o significa también... También tiene un significado político, por decirlo así. O sea, tiene un significado político sin duda. Nosotros somos un partido con mucha presencia a nivel del Senado y de la Cámara de Diputados. Somos un partido grande.
Por otra parte, creo que, como le digo, los prejuicios acerca de lo que somos o de lo que no somos están bastante despejados, y porque además el Partido por la Democracia en particular, durante todo el proceso de la campaña de la convención, fue un partido que puso temas en la agenda para generar un debate serio respecto al proceso, el aprobar y mejorar y otro. Por lo tanto, creo que esto es la irrupción de Carolina Toá como una dirigente política, sin duda, capaz, inteligente, pero además con un partido detrás, un partido que forma parte de las coaliciones de gobierno, que tiene experiencia, pero que además tiene dentro de su historia, por cierto, la lucha por conquistas sociales que ahora a Carolina le va a tocar liderar. ¿Y qué significa políticamente ese reordenamiento? ¿Significa que esa lucha, esa velocidad, ese empoderamiento se va a dar con énfasis distintos en las reformas que está planteando el gobierno, las reformas estructurales que plantea el gobierno, y donde el presidente dice ni un paso atrás? Bueno, va a tener que dar pasos atrás si quiere aprobarlas, digamos, para empezar. Bueno, yo creo que el hecho de que haya llegado Carolina Toá y Analía Uriarte es un sello de un estilo de hacer las cosas quizás más dialogante, más abierto, entendiendo que aquí no solo basta la voluntad, basta que tenemos que conversar con la oposición, que es muy fuerte, sobre todo en el Senado, y que representa a una legítima mirada de chilenos y chilenas. Yo creo que una de las cosas que nos dejó como lección el plebiscito fue que mi posición no es mejor que la tuya, que los extremos son bastante minoritarios cuando hay voto obligatorio, y que tenemos que apelar no solo a cómo yo defiendo mi posición o mi mirada ideológica o mi forma de ver un proyecto, sino cómo me acerco al sentido común de chilenos y chilenas que quieren cambios, pero quieren cambios tranquilos, graduales, quieren derechos sociales, pero en un contexto de unidad nacional. No hay cómo no compartir la nobleza de lo que usted plantea, digamos, su posición no es mejor que la mía, pero no es lo que se vio precisamente en Twitter esta semana respecto a los votantes en Petorca, respecto a los votantes en Quintero, en fin. Absolutamente en desacuerdo. Creo que aquellas personas que han insultado a otras por cómo votaron es porque no están entendiendo la legítima capacidad de los ciudadanos de leer la realidad. Los ciudadanos son mucho más sabios de lo que a veces la política cree, y el voto obligatorio lo mostró. Ahora, ¿me duele, por ejemplo, a mí que no se haya aprobado la nueva Constitución? Sí, pero soy capaz... O sea, usted puso la cara en la franja, digamos, ya que estamos, digamos. Pero soy capaz de respetar y de tratar con humildad de entender qué fue lo que pasó y por qué se rechazó y cómo reorientamos el rumbo. Esto de denostar a los otros me parece que es lo más nefasto que podemos hacer. El presidente dijo en su discurso el martes en el cambio de gabinete, habló de la coalición de gobierno. ¿Fue un lapsus del presidente o es una aspiración que quiere que haya una sola coalición? El presidente siempre nos ha invitado a debatir sobre la posibilidad de una sola coalición. Claramente eso no depende solo de sus buenos deseos, sino también del trabajo que hagamos nosotros. Si fuera por el deseo del presidente, ya se habría hecho, digamos. Yo creo que sí. Ahora, hay una diferencia. Usted dice, el PPD siempre estuvo poniendo temas sobre la mesa en la campaña de la convención y, de hecho, nosotros fuimos los primeros, dice con toda justicia, en decir aprobar para reformar, cosa que el Partido Comunista hasta el día de hoy le cae mal. Digamos, uno lee los diarios de hoy día en la mañana y hay varios convencionales y dirigentes del Partido Comunista que dicen, bueno, aquí hubo algunos que empezaron desde temprano a atornillar al revés porque estaban diciendo que había que reformar. O sea, son posiciones muy distintas con el Partido Comunista. ¿Es posible juntarse? A ver, sobre eso me gustaría decir lo siguiente. Creo que si el triunfo del rechazo hubiera sido marginal, quizás esta discusión tendría pertinencia de si nosotros, cuando planteamos el aprobar y mejorar. Pero después de los resultados rotundos, que no se deben a fake news ni a nada de eso, se deben a que los ciudadanos consciente y sensiblemente votaron rechazo, creo que hay que mirar los procesos con un poquito más de humildad. Y en ese sentido, nosotros lo único que quisimos fue aportar, circunscribir, dar tranquilidad a aquellos puntos que quedaban en el proceso muy abierto. De modo que si esa es la opinión del PC y no le cae muy bien, bueno, yo no estoy aquí para caerle bien, pero sí creo que la invitación es a un diálogo más serio respecto de las razones por las cuales ganó el rechazo, más allá de la caricatura de echarle la culpa a uno u otro. Centrémonos en los errores, centrémonos en los miedos de los ciudadanos, en sus legítimos disensos al texto, en las formas que tampoco le parecieron, y encaucemos allí. Eso de la pelea de que a lo mejor ustedes estuvieron un poquito menos comprometidos que nosotros, me parece tan fuera de lugar y poco conducente. Reservemos por un momento todo eso, centrémonos en lo que quieren los votantes. Volvamos un poco al programa de gobierno. Cuando usted dice una actitud más dialogante, ¿significa que el gobierno debería
para conseguir los votos y conseguir acuerdos con la oposición, particularmente en el Senado, tendría que renunciar a algunas de las cosas, algunos de los objetivos, de los ideales de sus reformas, de la tributaria, de la de pensiones, de la de salud? Yo creo que no es renunciar, quizás estar más abierto a la opinión que tiene la oposición, que, insisto, representa una legítima porción de ciudadanos. Yo creo que el dialogar o el llegar a acuerdos, que tanto se denostó en su tiempo, no es claudicar a las convicciones, es tener un diálogo democrático de cara a la ciudadanía. Porque yo no entendería, por ejemplo, que la derecha se fuera toda en contra de una reforma previsional, cuando Chile reclama una reforma de pensiones. Entonces demos ese debate de cara a la ciudadanía, pongamos cuáles son los puntos en que la oposición tiene reparos y por qué. De esa forma vamos a poder avanzar en una reforma que los chilenos necesitan, requieren y con un espíritu democrático, sin duda. ¿Sería un fracaso para el gobierno que no saliera la reforma previsional o no? Sería un fracaso para Chile que no saliera la reforma previsional. Ahora, de vuelta en lo que estábamos hablando, el documento que firma Socialismo Democrático, aprobar para reformar con los puntos que ustedes prometían que se reformarían en caso de ganar el apruebo, ¿sirve de base para un eventual acuerdo, así como lo ha sugerido el expresidente Lagos, en términos de que hay cosas que son evidentemente coincidentes entre la derecha y la izquierda, digamos, en esto? O sea, yo creo que hay cosas coincidentes que reclama el país, que tienen que ver con el Estado Social y Democrático de Derechos, que tiene que ver con la descentralización y con otros criterios. Y yo siento que igualmente esos temas eran el corazón de esta propuesta, pero hubo un estado de ánimo, se generaron gustitos, maximalismo, etcétera. Por lo tanto, volvamos a centrarnos en lo relevante, en lo que los ciudadanos nos reclamaron a la clase política, la falta de sensación de que el Estado está presente, que te puede apañar y que puede ser un acompañador para toda tu trayectoria vital. Eso debiera ser el foco de un nuevo proyecto constitucional. Para el acuerdo constitucional y también para las reformas estructurales, lo que más necesita el gobierno es disciplina en sus filas. Y lo que hemos visto esta semana es que hay una cierta catarsis del Partido Comunista, súper bien expresada por el senador Daniel Núñez en esa entrevista, donde él dice después, esto es una hipótesis política nomás, pero si el gobierno se aleja del programa, agarramos nuestras cositas y nos vamos a la vereda del frente. Así dijo el senador Núñez en una entrevista en la Radio Pauta esta semana. Y la alcaldesa de Viña del Mar, que es de la Revolución Democrática, es del Frente Amplio, no es de un partido exógeno, digamos, le dice al presidente que si el Consejo de Ministros no aprueba o no rechaza, digamos, una solicitud en el determinado sentido que a ella le gusta, ella va a perder la confianza en el presidente. ¿Qué le parece? Me parece que a la alcaldesa Ripamonti todavía no ha asumido lo que se llama ser gobierno. Ser gobierno tiene una serie de ventajas. Uno está a cargo de las políticas públicas, puede cambiarle la vida a los ciudadanos, pero también paga costos. También tiene que ser ordenado respecto a cuál es el foco, cuál es la unidad de propósito. Por lo tanto, tanto sus palabras como la del senador Núñez la semana pasada me parecen descriteriadas. A los aliados, a los amigos, no se los amenaza, se debate con ellos y se plantean los puntos de vista en los espacios que corresponden. ¿Es porque no han aprendido a gobernar? Yo creo que no han aprendido a asumir los costos de ser gobierno, porque ser oposición es mucho más sencillo, ser gobierno no. Y ser gobierno implica, por eso le digo, poner los puntos, poner los disensos, representar a la ciudadanía. Por cierto, ella es alcaldesa de una ciudad, pero eso en los espacios que corresponden, ni por la prensa, ni por los diarios, ni en tono de amenaza. Y en ese sentido, ¿no estará representando también la molestia que hay en Revolución Democrática por todos los cambios que hubo, donde literalmente salió para atrás en el gabinete? Bueno, es que yo creo que eso es parte de cuando uno se pone a disposición de la primera autoridad del país como partidos de gobierno y se plantea tras su liderazgo, no es para cobrar cuentas después de los cambios de gabinete. O sea, legítimamente puede que estén complicados, tristes, etcétera. Pero políticamente es otra cosa. Uno se para detrás de su jefe de Estado y avanza para adelante. ¿Son los estertores después del terremoto? ¿Las réplicas, por decirlo así? No se rías de mi pregunta, si estoy preguntando en serio. No, no me río, es que pensé terremoto. Pasó el domingo pasado, lo que pasa es que parece que hubiera sido hace un mes, digamos. Es verdad. Y porque para algunos, más que terremoto, hay que mirarlo como una elección de los ciudadanos. Pero bueno, eso es harina a otro costal. Puede que sea... pero yo insisto, cuando
hay un ejercicio democrático y los ciudadanos a uno le plantean un camino, más que remecerse porque no fue el camino que yo tenía, más bien la idea es poder despercudirse y visualizar por qué se toma otro camino. Por lo tanto, yo creo que el presidente, con plebiscito, sin plebiscito, había planteado la idea de hacer un cambio de gabinete porque estaba evaluando los elencos, porque necesita mejor gestión, necesita tener un segundo semestre con mucha más fortaleza en términos de políticas públicas y de proyectos de ley. Por lo tanto, claro, a lo mejor para algún que otro partido no habrás tenido la presencia que se requiere, pero eso es parte de los costos que uno tiene cuando sigue a su líder, que es el jefe de Estado, y cuando el rol es de acompañamiento de los partidos, más que estar debatiendo por un cargo. No, ya el presidente lo dijo, él gobierna para los chilenos, no para los partidos. O sea, de nuevo, son los costos de gobernar, por decirlo así. Así es. Natalia Piergentili, la presidenta del PP. Natalia, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ti.